In the Book of Mormon, En el libro de Mormón leemos acerca de una decisión vital que tomó el profeta Alma antes de analizar estas palabras tan conocidas, donde nosotros podemos saber la- las difíciles circunstancias que esa decisión se tomó. Una facción de personas que se llamaban a sí mismas soramitas se habían separado de los nefitas y se habían reunido en las fronteras de la tierra, cerca de estos lamanitas. Poco antes, los nefitas habían derrotado a los lamanitas en una batalla sin precedentes, en la que se murieron decenas de millares de personas y temían que los oramitas establecieran relaciones con los lamanitas y resultara en una pérdida muy grande. Más allá de la preocupación por la guerra, Alma se había enterado que los oramitas, a quienes les había sido predicada la palabra de Dios, estaban practicando la adoración de ídolos y pervirtiendo las vías del Señor. Todo esto abrumaba enormemente a Alma y era motivo de mucho pesar. Al encontrarse en estas circunstancias complejas y difíciles, Alma reflexionó sobre lo que debía hacer. En su decisión leemos palabras que fueron preservadas para instruirnos e instruirnos cuando lidiamos con las circunstancias complejas y difíciles de nuestros días. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entre las muchas soluciones posibles, la fe de Alma los llevó a confiar en el poder de la palabra. No es una coincidencia que algunos de los sermones más poderosos que se hallan en las Escrituras se predicaran inmediatamente después de esa decisión. En los capítulos 32 y 33 de Alma, leemos su magistral discurso sobre la fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 34 encontramos las enseñanzas trascendentales de Amulek acerca de la expiación de Cristo. En efecto, en las Escrituras leemos las bendiciones milagrosas que se derraman sobre aquellos que se han decidido poner a prueba la virtud de la palabra de Dios. Les invito a reflexionar conmigo 3 ejemplos conforme nos concentramos en el libro de Mormón, un libro que el presidente Russell M. Nelson describió como nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Primero, recordándole a su pueblo la manera en que el Señor liberó a sus padres, Alma enseñó: he aquí, el cambio en sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí se hallaban en medio de la obscuridad, no obstante la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Tal vez sientan que se encuentran en medio de la obscuridad. ¿Anhela su alma recibir iluminación? Si es así, por favor pongan a prueba la virtud de la palabra de Dios. En segundo lugar, reflexionando sobre la conversión de los lamanitas al Señor, de la cual fue el testigo como misionero, Amón dijo: he aquí, ¿a cuántos miles de nuestros hermanos ha liberado Él de los tormentos del infierno? Y si se sienten motivados a cantar del amor redentor, y esto por el poder de la palabra que está en nosotros, hermanos y hermanas. Hay muchos entre nosotros que anhelamos que alguien a quienes amamos se sientan movidos a cantar del amor del Redentor. En todos nuestros esfuerzos, acordémonos de poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, la cual está en nosotros. En tercer lugar, en el libro de Lamán leemos: si vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre y a la mujer de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de este eterno abismo de miseria, y depositará su alma a la diestra de Dios en el reino de los cielos. ¿Están intentando abrirse camino entre toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo tan frecuente en las filosofías de nuestros días? ¿Desean dispersar las nubes de confusión causadas por una sobreabundancia de información a fin de centrarse más singularmente en la senda de los convenios? Por favor, pongan a prueba la virtud de la palabra de Dios.
Como alguien que ha sido cambiado por el poder de la palabra, testifico personalmente de esta verdad que nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, enseñó en una fórmula muy bella. Para mí, el poder del Libro de Mormón es más evidente en el potente cambio que viene en la vida de aquellos que lo lean con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Muchos conversos abandonan aquellas cosas que una vez fueron significativas a fin de cumplir con los preceptos de este libro. Será un instrumento más eficaz para llevar almas a Jesús el Cristo. En estos y otros ejemplos somos testigos de la virtud de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Tal vez podríamos preguntar, ¿cuál es la fuente de esa virtud o poder? Al considerar esta pregunta es esencial recordar que la expresión la palabra tal vez se utiliza en las Escrituras tiene al menos dos significados. El elder David A. Bednar enseñó recientemente que uno de los nombres de Jesucristo es el Verbo o la palabra y que las enseñanzas del Salvador, como se registran en las Santas Escrituras, también son la palabra. El profeta Nefi ilustró la relación entre estos dos significados cuando escribió: «Escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado». Así aprendemos que hay virtud en las palabras de los profetas antiguos y modernos, precisamente porque sus palabras son las palabras del Señor. Mis queridos amigos, aceptar esta verdad eterna es fundamental para nuestra supervivencia espiritual en los últimos días, cuando, tal como se profetizó, hay un hambre en la tierra, no un hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En definitiva, la virtud de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Cuando comprendemos esto más plenamente, establecemos una conexión eternamente significativa entre la función de sus profetas y el Redentor mismo. Nuestro amor por Él, nuestro deseo de acercarnos más a Él y de permanecer en su amor, nos instará a poner a prueba la virtud de la palabra en nuestra vida, tanto la virtud que fluye de Él en calidad de nuestro Salvador y Redentor personal, como la virtud que fluye de Él a través de las palabras de los vasos escogidos del Señor. Llegaremos a discernir que, por muy útiles que sean otras fuentes en nuestro estudio del Salvador y de las palabras de sus profetas, nunca deben sustituirlos. Debemos beber con abundancia y frecuencia directamente de la fuente. Expreso mi amor por cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Desde ese amor, les ruego que experimenten la virtud de la palabra de Dios, en particular por medio del Libro de Mormón, cada día de su vida. Conforme lo hagan, les repito esta promesa profética del presidente Russell M. Nelson. Les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época. Testifico que nuestro Padre Celestial nos ha dado la palabra porque nos ama perfectamente y desea que cada uno de nosotros regrese a casa para vivir con Él para siempre. Doy testimonio del Verbo hecho carne, aún Jesús el Cristo, y de su poder para salvarnos y redimirnos. Sé que su virtud fluye a través de las palabras de sus profetas, tanto los del pasado como los del presente. Ruego en el corazón que podamos poseer sabiduría y mansedumbre para asirnos a la palabra de Dios y permanecer en la senda de los convenios que conduce a la exaltación y a la vida eterna. Ruego que podamos experimentar continuamente
el potente cambio que está al alcance de cada uno de nosotros por medio de la virtud de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.